Levíticos 26 es un libro de la Biblia, Antiguo Testamento, pero saben que a mí me gusta el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo, pero tiene unos principios también poderosos. Amén. Bueno, listos. ¿Listos? Bueno, ¿estamos listos, familia, a tomar? No vienen acá religiosamente, sino vienen a guerrear, amén, a tomar la palabra, porque cuando una persona la toma, como las abejas la toma, le sacan el néctar y se alegran, eso esparce vida a los demás. Dile al que está al lado, por favor, espárceme vida. Dile, no te duermas, esparce vida. ¿De verdad? Bueno, vamos a dar un tema que se llama la oposición que derrota. Vamos a ver. Yo quedé muy impactada también el domingo de la prédica porque a mí me pasa a veces, ¿no? Como decía el pastor, perseveramos en oponernos al mal, pero tenemos que hacerlo para vencer. Pero a veces nos ocurre que no lo logramos, ¿no? Y yo me puse a pensar por qué, y como nos decía el pastor, es que no estamos desarrollados para vencerlo, porque no es un tema de declarar, sino es un tema de ser, amén. Y vamos a ver cómo nos habla el Señor, la comunión, o sea, esa relación con el Padre, va a activar algo que se llama la conciencia. Y la conciencia no solamente es saber lo bueno y lo malo. ¿Saben por qué los pajaritos, ustedes no han visto los pájaros cómo se mueven? Y también cuando ven los peces que hacen así, se mueven igualitos, ¿no los han visto? Son espectaculares. ¿Alguien los ha visto? ¿Alguien se alegra por eso? Yo veo un pájaro y me alegro. Porque ellos tienen, bueno, es una conciencia de animalitos, está muy en su corazón, cómo se tienen que mover en armonía. No hay un líder que le diga, porque son miles, no hay un líder que le diga por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ni los pececitos, lo hacen casi al mismo tiempo, sino que en su corazón está esa armonía y viven felices. Ayer me dio risa con el pastor que subimos al ascensor de la casa de Francisco y Carlita y estaba un tigre así echado y como hemos estado con tanta batalla le dice al tigre, ¿cómo fue que le dijiste? Me dio risa y dice como que, ¿tú qué? Como que, no, como que tú tan feliz, ¿no? Porque los animalitos son felices. ¿Quién como tú? Le dice. ¿Quién como tú al tigre? Echado, tranquilo. Dice la palabra que el león se echa sin ningún temor, tranquilo. Y eso es porque tienen algo en su corazón. Y si eso pasa con los animalitos, ¿cuánto más debe pasar con nosotros? ¿No? Y qué lindo que tuviéramos eso de seguir, porque yo no sé, las aves a mí me parece espectacular, son muy libres. Hasta el pajarito más chiquito hace lo que no puede hacer ningún ser humano, que es volar. Hasta el más pequeñito, y como cantan y como se gozan, y son tremendos. Entonces, realmente ellos lo hacen porque tienen una comunión con Dios. Ellos también son la creación de Dios, y ellos le alaban y le adoran. Y ellos no están ahí, pues están disfrutando. Y qué rico que nosotros pudiéramos estar en esa armonía con Dios. Cuando a mí me decían que la cruz era morir uno y que Jesús muriera, entonces me costaba trabajo porque yo decía, es como despersonalizarme, me parecía raro, como muy místico, no entendía. Pero cuando el Señor te dice que mueras, es morir a tu vieja naturaleza, pero en ti hay una nueva naturaleza que está libre y disfruta. No es que te despersonalices ahí como raro, místico, no, es que disfrutas y haces las cosas de Dios porque te gustan y porque lo sigues a Él, como los pajaritos, como los peces, siguen y disfrutan. Y eso es por algo que es muy importante, que estemos en esa armonía con Él y con los principios de Dios, porque muchos queremos estar en armonía con Dios, pero no con sus principios, y ahí está el problema. Apartamos yo amo al Señor y yo lo disfruto y yo soy del Señor, pero no cumplo sus principios. Y yo les quiero decir una cosa, yo decía, Señor, ¿por qué tenemos esa batalla?
Porque uno, como dice Pablo, sabiendo lo bueno, no lo hace. No lo hace, o hay alguno acá que me diga, no, pastora, yo sí lo hago. No, hay algo en nuestro interior que sabiendo lo bueno, no lo hago. Que eso es peor. Y vamos a ver por qué. ¿Están listos? Muy bien, Levítico 26:36. Ahí el Señor está hablando antes que cuando uno no sigue los principios de Dios, vienen consecuencias. Es un poco fuerte este pasaje, pero tiene mucha sabiduría. Dice, y a los que queden de vosotros, o sea, los que no seguimos los principios de Dios, no los seguimos a Él, van a venir consecuencias, porque Dios diseñó los cielos y diseñó la vida, tu cuerpo, diseñó las leyes espirituales, las leyes de la economía, las leyes de la tierra con principios. Y mucha gente pelea con Dios cuando es un principio el que han quebrantado y por eso viene una consecuencia. Entonces acá les está hablando a las personas que cuando no seguimos los estatutos, y me impacta porque acá dicen que los aborrecen, los estatutos, que les fastidia. ¿Alguna vez has sentido un fastidio por seguir algo? ¿No les ha pasado? Alguien dice, sí, pastora, me da, ¿no? Amar a los demás, perdonar, hacer lo que dice Dios. Eso es algo que está en nosotros. Entonces, por eso el Señor les dice a este pueblo y nos dice a nosotros que cuando nosotros no seguimos a Dios y sus principios, nos va a pasar esto. ¿Cristianos o no cristianos? Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones la cobardía. No, cuando dice que los infundirá es que le viene, no es que Dios le mande a una persona la enfermedad, es que es una consecuencia. Como acá dice, vendrá la cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. ¿Algún día te han tenido miedo? Que cualquier cosa, y más en este tiempo, las decisiones tan malas que se han tomado con el COVID. Yo no digo que no haya sabiduría, pero mucho es dirigido por el miedo. Y mucha gente por el miedo toma las peores decisiones. Y miren lo que dice acá, que hasta habrá terror. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de los enemigos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos decía el Señor el domingo que a veces no podemos resistir al enemigo. Dice, y eso los va a consumir. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Dile que está al lado, ahí está. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Se llama qué? Iniquidad. Es un tema tremendo, pero es un tema muy cierto. Por la iniquidad de sus padres también. O sea, es tu iniquidad y la de tus ancestros, que está en ti, está en nosotros. Y dice acá, por la iniquidad de vuestro, dice que de vosotros decaerán las tiendas de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Dile la que está, la tuya y la de tus generaciones. Por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. ¿Qué es prevaricar? Es no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. O sea que cuando tú como esposo no haces lo que tienes que hacer, ¿estás qué? Bueno, ahora las mujeres, a ver, está bien, ahí para que no me peleen. Mujeres, cuando ustedes, ahí Jesús se ríe, le da una risa nerviosa. Entonces, Jesús, cuando no haces lo que tienes que hacer con tu esposo, ¿estás qué? Prevaricando. ¿Varones lo entendieron? Hijos, cuando no hacen lo que tienen que hacer, ¿están qué? Prevaricando. Porque uno en el fondo lo sabe, pero la iniquidad de uno que se opone a Dios, se opone, o sea, es enemiga de Dios. Ese no es que, ay, no, es enemiga. Entonces ya vamos por ahí, dice, porque prevaricaron contra mí
y también porque anduvieron conmigo en oposición. Miren, estos tiempos me impactó porque preciso con Teresita estábamos orando por varias personas que cayeron enfermos y el Señor nos habló de la prevaricación y que se habían opuesto sus ancestros y que uno tenía una raíz. Entonces fue tremendo cuando el domingo el pastor habló de eso. Entonces me quedó a mí esta porción de la palabra fuerte. Y a veces nos oponemos a Dios, ¿o no? Nos oponemos. Y entonces viene esto que lo dice el Señor, dice, y anduvieron conmigo, ¿pero qué? ¿Ustedes no han caminado con alguien que les resiste? ¿No hay nada más aburrido? Ayer un chico de acá me preguntaba, pastora, le pregunta al pastor, pastor, ¿qué es lo que más odia a la pastora? Dijo, bueno, los chistes malos, los chistes que deshonran, los chistes que se suben de tono. Dijo, bueno, sí, no me gustan mucho. Bueno, y los chicos se ríen ahí, cuidado, ¿no? Cuidado acá. Sí, pero hay algo que me molesta más y lo aclaré. Es cuando uno necesita que una persona responda para trabajar en la obra de Dios y no quiere. Cuando necesitándose personas para hacer algo no quieren, no les interesa, indiferentes, no es conmigo, a mí no me parece, o si me parece, esos problemas los pastores y un grupo que está allí. Y si a mí me lo molesta que soy con mis batallas, mis debilidades, mis pecados, ¿cuánto no a Dios? Y nosotros creemos que a Dios no le molesta cuando tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque en lugar de estar avanzando como los pájaros haciendo lo que tenemos que hacer, estamos oponiéndonos y dándole derecho al enemigo. ¿Será que a un padre no le molesta eso? A ver, ¿un papá me entiende? ¡Qué dolor! Y lo tomamos como normal, como que, ay, Dios me perdona y ya. Mire lo que dice acá. Dice, y mire lo que dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. O sea, Dios es un papá, pero Él quita su mano. Es más, no quita su mano, te sales de su mano. Te sales de la mano del Señor. ¿Y ahí qué pasa? El enemigo tiene ¿qué? Derecho legal. Y entonces dice acá, y también, porque dice, y también habré andando en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillarán. ¿Qué va a pasar también cuando ya estemos en ese tiempo? ¿Qué va a pasar? Ahí sí, ay, por Dios, ay, Señor, estoy enfermo, ay, mi esposa se fue, ay, mi hijo. Y ahí sí venimos humillados, a veces. Humillará su corazón incircunciso y reconocerán ¿qué? Su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra, porque saben, la tierra se cierra, porque la tierra responde a los principios de Dios. Mire, yo he visto personas que la tierra y la bendición se les cierra. ¿No han visto? Tienen mucha dificultad, bien sea por sus ancestros o bien sea por uno mismo. La tierra responde a los principios de Dios. Por eso en Oseas 2 dice, después de tratar la iniquidad, dice, los cielos respondieron a la tierra, ¿y qué? Y la tierra responde a los cielos. O sea, la tierra también, cuando una persona está en iniquidad, cierra la bendición. ¿Sí sabían eso, familia? La tierra misma cierra la bendición. Por eso puede haber una tierra, gente con bendición verdadera de Dios y gente que no está en bendición. Entonces hay que revisar. Pero mire, tan lindo el Señor dice que Él, cuando la gente se arrepiente, hace memoria ¿de qué? De un pacto. Tenemos un Padre tan bueno, pero la tierra será abandonada por ellos y gozarás de sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de sus estatutos.
Entonces, familia, ¿eso qué se llama? Dile al que está al lado, iniquidad. Iniquidad, que es una semilla del enemigo. Es que imagínense, es una semilla del enemigo. Es que no es así de una cosa así nomás. Yo le decía, Señor, ¿por qué pasa eso? Nosotros siendo cristianos ya deberíamos estar en otro nivel. Te dicen que ores, te da jartera orar. Te dicen que, no sé, ya deberíamos estar en otro nivel. No pelees, pelea uno. No. Se llama iniquidad, que es una simiente. Y es importante, y todos la traemos, algunos en un área, otros en otra área, pero lo más importante es que cuando tú recibes la simiente de Cristo, hoy el Espíritu Santo me decía algo, cuando tú cantas la sangre de Jesús, porque uno dice, yo no sé si ustedes, pero yo cuando canto algo, me imagino cosas, tengo una imaginación espiritual y me imagino, entonces me imagino la sangre de Jesús, y el Señor me dijo, imagíname a mí. O sea, porque mi sangre estoy yo, no es una cosa separada de mí. Claro que derramé la sangre acá en la cruz, pero ahí estoy yo, está mi ADN, está mi vida que derramé por ti. Entonces, cuando ustedes y yo recibimos a Cristo realmente, genuinamente, porque puede estar una persona en la iglesia y no has recibido genuinamente la simiente, esa simiente entra a mi espíritu. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? A través del cuenco de oro, entra mi espíritu, pero de ahí tiene que limpiar todo lo demás. Por eso dice la palabra de Dios en Corintios que hay que limpiar el espíritu, porque nuestro espíritu también viene contaminado. Entonces uno dice, pero como raro, no, hay una parte del espíritu que ya entra Jesús y ya, pero hay una parte de mi espíritu, de mi corazón y de mi alma que sigue contaminado, y por eso hay un proceso. Que ahí es donde decía el pastor, que perseveres y resistas, pero para tener la victoria. Y a veces estamos perseverando en la vida cristiana, corriendo la carrera de la fe, pero tenemos que tener la victoria que ya tiene Jesús. Pero ¿por qué no la tenemos? Porque como dice esta palabra, esa iniquidad, esa prevaricación siguen presentes. Porque no sabemos cómo tratarla, porque Señor, perdóname, pero no voy a la raíz. Y es más, me pongo de acuerdo con esa iniquidad. Una vez el Señor nos hacía romper una ligadura entre la carne, mi carne vieja, se une con la iniquidad. Tu alma vieja se une con la iniquidad. Y por eso es importante, miren, y me impacta esto de Romanos 2. Dicen, por cuanto los gentiles, los que no conocen al Señor, no tienen ley, hacen por la naturaleza lo que es de la ley. Hay mucha gente que no es cristiana que se comporta mejor que un cristiano, trata mejor a su esposa, a su esposo. ¿No los han visto? Yo le digo a las chicas, el hecho que esté en la iglesia no quiere decir que va a ser un buen esposo. Conócelo, como decía el pastor, o una buena esposa. Hay que conocer. Con esto no te estoy diciendo a la chica que vaya y se una con un yugo desigual. Lo que les digo es que el hecho de ser cristiano no quiere decir. ¿Cuántos hombres maltratan a las mujeres siendo cristianos y cogen la palabra de Dios inclusive? Sométete. Sí, cuando no tiene una buena conciencia, uy, Dios mío, hasta un versículo lo tuercen. Entonces, el hecho de estar en una iglesia no quiere decir que, porque la persona puede tener mucha iniquidad, mucha herencia de violencia. Y yo con esto no estoy diciendo que deseches las personas, sino que cásate con un hombre que trabaja en la iniquidad. Mujeres, ay pastora, es que ya me casé. Bueno, te va a tocar guerrear, pero ánimo que hay. Y dice que los gentiles también hacen las cosas que son de Dios. Hay personas que no tienen al Señor, pero tienen el amor, tienen misericordia. Ahora, viene de Dios también. Viene de Dios, lo que pasa es que lo dejan fluir. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, porque tienen ¿qué? Conciencia. Es una de las características del espíritu que tienen los cristianos y los no cristianos. ¿Se llama qué? Conciencia. Y dice,
dando testimonio su conciencia, pero también acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero ¿qué pasa? Todos nacemos con una conciencia, pero cuando peco, y si vengo además con herencia por ejemplo, si vengo con una herencia de idolatría, para mí la idolatría no va a ser tan grave. O de adulterio. Yo me acuerdo de un hombre que decía, no, yo no adultero, porque yo no dejo a mi esposa. Yo estoy con las mujeres, pero no adultero. Imagínense la conciencia que tenía, eso se llama conciencia. Y acá en el Perú hay mucha de esa conciencia. Y en las naciones, ¿no? Mientras que no deje a mi esposa, no adultero. ¿Y saben que hay adulterios espirituales y emocionales? Esos son más difíciles de ver. También son difíciles los otros. Pero a veces no tenemos la conciencia. A veces el adulterio es con el trabajo. Por eso el Señor habla en Santiago de adúlteros. Y no está hablando de adúlteros físicos. Entonces, necesitamos tener conciencia. Porque si no, me voy endureciendo y lo que es malo me parece normal y me opongo a lo bueno. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Sí. Me opongo a lo bueno. Y es más, me fastidia, la luz me fastidia. Quiero estar en la oscuridad para que no se me vea tanto. Entonces, hay que tener, y entonces eso va produciendo una cauterización de la conciencia y el corazón se vuelve de piedra, no me importa, puedo ver a la gente insensible, como que no es conmigo, ¿no? Por eso Santiago 4:6, que lo habló el pastor, que es tremendo, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los obedientes. Ese es el problema, porque todos tenemos iniquidad, dile al que está al lado, tienes esperanza. Mire, la iniquidad no es el problema es la soberbia, porque una persona soberbia no le importa, yo soy así y punto, y tú estás mal. Una persona soberbia no le importa. Y puede saber allí, pero acalla su conciencia. Cállate, cállate. Hasta la conciencia la calla. Cállate. El problema no es la iniquidad. El problema es que no la tratamos. Entonces, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los que. Para tratar la iniquidad tienes que ser humilde. Mire, yo he tenido muchas ministraciones acá, y allá está Teresita, Sori, y muchas que me acompañan. Me gusta mucho ministrar a la gente que tiene humildad, pero cuando alguien tiene orgullo, wow, eso le puede uno decir por el espíritu y no quiere, no me parece, no, porque está con velo y no se quiere dejar llevar. Pero cuando una persona es humilde y dice, sí, yo tengo esto, y lo reconozco, y trato con ello, porque también somos chistosos, los podemos reconocer, sí, y yo soy de las que, ay, sí, Señor, perdóname, pero no hago lo que dice acá. Y acá está también una clave. Someteos pues a Dios y resiste al diablo y él huirá, es un principio. Pero ¿saben qué hacemos? Lo contrario. ¿Qué hago? Resisto al Espíritu Santo, resisto el principio de Dios y de alguna manera ¿quién me va a someter? Al enemigo. Y entonces por eso él no va a huir, porque son amigos. No, acá estamos bien, acá nos acomodamos, acá estamos los dos. Entonces ahí está el problema, que hacemos lo contrario. Yo por eso le pedía perdón al Señor después del domingo. Padre, perdóname. Si a mí me molesta andar con una persona que está resistiendo, ¿cuánto no te dará dolor conmigo verme que yo, en lugar de ponerme de acuerdo contigo, que es el que tienes el bien y la bendición, me pongo de acuerdo con mi carne y con el enemigo? Porque cuando tú te pones de acuerdo con tu carne, te estás poniendo de acuerdo con el enemigo, para que destruya tu vida además, tu familia, tu nación, tu matrimonio, tus hijos. Lean todo Levítico 26. Entonces, familia, esto no es un juego. Esto no es un juego. Por eso el Señor nos habla fuerte. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
acércate con humildad. Pecadores, y es Nuevo Testamento, pecadores, dile que está al lado, te están hablando a ti. Hijo de Dios, pero, claro, yo soy hijo de Dios, pero también tengo que arrepentirme de mis pecados. Y dice acá, limpia tus manos, vosotros los de doble ánimo, purifica vuestros corazones, afligidos. A veces hay un tiempo de quebrantarse, porque nuestra risa se puede convertir en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, ¿y Él qué va a hacer? Te va a levantar de esa condición. Entonces recuerden, familia, la humildad. Y de verdad que disfrutemos el principio y que lo sigamos. Y este año el Señor nos ha dicho, deme en el primer lugar. ¿Tienes rabia, cólera? Trata esa iniquidad. Trátala. ¿Tienes idolatría en tu corazón? Trata esa iniquidad. No, eso no se va así nomás con una oración de que, ay Señor, perdóname, amén. Eso se va porque esa iniquidad no nos va a dejar tener la victoria. El Señor ya la venció. Y lo único que quiere el Señor, porque Él ya venció eso en ti, que es difícil, pastor, es que tengo un temperamento y mis abuelos fueron así, mis tatarabuelos. Tengo esa herencia de adulterio, muchos hombres heredaron eso. O no sé, o de desorden, o de lascivia, o de enfermedad. Hay muchas herencias. De tristeza, de depresión. Hay herencias fuertes. Todos batallamos con una herencia. Pero te recuerdo algo, tienes una herencia más grande en tu espíritu. Pero esa no va a salir si tú no, con el Espíritu Santo, tú y yo, humildemente, resistimos al diablo y él tiene que huir. Pero hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario. Pero como dice Romanos, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, no lo vamos a poder hacer solos. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle perdón, yo creo que todos al Señor, porque a veces le hemos resistido a Él. Habla con tu papá. Sé sincero con Él, con humildad. Oh, Señor. Jesús derramó su sangre, Él mismo, porque Él quiere devolverte la herencia que tienes en Él. Heredaste cosas y tú mismo también lo vienes incrementando. No solamente le vamos a echar la culpa a nuestros ancestros, porque la palabra de Dios dice que yo puedo cortar una herencia. Padre, hoy queremos pedirte perdón. Perdónanos, Padre. Nos diste una herencia tan preciosa. Nos diste simientes tan hermosas, Señor, que perdimos con la codicia, por codiciar, por querer la independencia a nuestra manera. Y Padre, hoy tenemos que confesarte que así como habla esta palabra de Levítico, a veces me he puesto a ti, me he puesto a tus principios. ¿Cuántas veces me has hablado? ¿Cuántas veces me has dicho que quieres hacerme libre en un área? Pero Señor, hoy queremos renunciar a esa semilla que se opone a ti. Renuncia a esa semilla. Renuncia a esa semilla, está profundo, pero renuncia a ella. Señor, perdónanos. Y ahorita siento en el cordón umbilical, el Señor quiere cortarla. Clámale, dile, Señor, yo quiero cortar esto. Y perdóname si me he puesto de acuerdo con esta semilla, con esa iniquidad. Y Señor, si tengo que tratarla, enfrentarla contigo, ayúdame a hacerlo.
porque tú ya la venciste, Jesús, ya está vencida. Pero hay un camino para la victoria. Tú nos dijiste que si te damos el primer lugar, tú serías el postrero y nos darías la victoria. Pero Padre, hoy tengo que confesarte, y a ti, Jesús, y a ti, Espíritu Santo, que a veces hago lo contrario, te resisto a ti, y sin darme cuenta me estoy sometiendo a lo que el enemigo quiere hacer, porque sabe, Señor, que si yo me pongo de acuerdo contigo, Él está vencido. Señor, ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos a buscarte. Solamente es a través de la comunión contigo genuina que mi conciencia, Señor, aún cauterizada, será lavada. Y se activará en mí una conciencia renovada de quién soy. Se activará en mí la sabiduría, el entendimiento, la revelación. Se activará en mí tanta herencia que me has dado, Señor. Y Padre, pedimos por muchos, Señor, que están batallando en este tiempo. Señor, queremos ser testimonio para muchos, no de una religión, porque aún hay muchos que no te conocen y tienen una conciencia más sensible. Y Padre, ayúdanos, Señor. Y te damos gracias porque a través de la sangre tuya, Señor, tú me estás devolviendo mi ADN. Pero ayúdame a activarlo, Señor. Me has dado un espíritu poderoso, pero ayúdame a desarrollarlo, porque no me quiero, Señor, oponer a ti. Y te pido perdón por la prevaricación, por sabiendo ya lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer, Señor. Perdóname si no he sido humilde, si he sido soberbio. Perdóname, Señor. Pero renuncio a esa herencia, Señor, porque en ti tengo la herencia de la humildad, de la fe, de la paz, de la alegría. Señor, si los pájaros y tu naturaleza tienen armonía contigo, con tus principios, Señor, cuánto más nosotros como hijos, ser guiados por ti. Y la misma creación está esperando esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque contigo lo puedo hacer. Y gracias, Señor, porque aún este tiempo estás permitiendo cosas en mi vida para que venga un arrepentimiento genuino a mi nación, a mi ciudad. Y pedimos para esa lluvia que venga en este tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.